Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, comprender, entender a profundidad de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estaremos abordando un tema de interés nacional, pero con sus relaciones internacionales. Y digo esto porque se trata de defender los derechos humanos de los hondureños que están plasmados en nuestra Carta Magna, pero también en base a los convenios establecidos a nivel mundial. Y es importante entender que los derechos humanos de una u otra forma tienen la importancia que uno como ser humano le dé. Hay unos que no les interesa y no les importa, de tal forma que violan y que hacen lo que quieren en relación a sus intereses propios o personales, empresariales algunos, económicos, personales. Pero bueno, dándonos a entender toda esta situación, lo que está pasando precisamente en Honduras con el camino hacia el proceso electoral el 30 de noviembre, un proceso algo tortuoso desde antes del 9 de marzo, que se complicó un poco el 9 de marzo y después siguió con sus altibajos hasta el día de hoy. Y de una u otra forma eso provoca que organismos internacionales estén con la mirada directa. Y eso provoca incluso las declaraciones que funcionarios de gobiernos, alguien dirá, ¿por qué hablan eso? Porque son los que dan el billete para que aquí se hagan obras, entre comillas, pero se lo llevan a la bolsa izquierda. Entonces, por eso es que meten la cuchara, como dicen, y hay que entenderlo, pues si usted recibe de esa forma, le van a reclamar. Así que hoy, para abordar ese y otros temas más, tenemos de invitado a nuestro amigo, el doctor Julio Cabrera, que le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos a Unidos en Diálogo. Es un honor tenerlo con nosotros acá. Gracias, doctor. Muchas gracias por permitirme expresarme el día de hoy de un tema de interés de todos los hondureños, que es el tema de los derechos humanos. Es un tema tan trascendental que amerita, en primer lugar, interactuar con la población hondureña. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. ¿Cuántos hondureños hemos leído esta Constitución? Es necesario que todos los hondureños dediquemos, aunque sea un espacio mínimo, aún con toda la problemática, a leer esta Constitución y sobre todo en el capítulo que se refiere a los asuntos electorales y los asuntos de los partidos políticos, que esta Constitución los recoge con mucha propiedad y con mucho criterio. Es importante en este sentido, entonces, aclarar que realmente el pueblo hondureño está protegido o desprotegido con esta Constitución. Primero, déjenme decirle lo siguiente. Instrumento que no se estudia, no se lee, no se defiende, ni lo defiende. El primer momento hay que estudiar con detenimiento para que la Constitución funcione. Pero si usted no sabe, no los conoce, y solo sabe, bien, está bien, vienen los derechos humanos. No, porque usted es parte de esos derechos humanos. Usted hace parte de este mandato constitucional. De manera que mi conversación hoy es basado en el conocimiento y en la ciencia. Déjenme, solo quería introducir este elemento porque sobre esa base nos vamos a concentrar y pedirle al pueblo de Honduras, por medio de su programa, de que a partir de ahora hagamos el esfuerzo, porque además es un mandato constitucional. Dice esta Constitución que es un deber y un derecho de los hondureños estudiar la Constitución de forma permanente. Es decir, que ya nos mandan la misma Constitución a estudiar ese instrumento.
Y solo le hago un poquito de historia, doctor, en lo siguiente. En la era de nosotros, en la escuela, había una cátedra que se estudiaba en las escuelas, moral y cívica. ¿Qué es lo que se enseñaba en moral y cívica? Que en el gobierno de Carlos Roberto Reina le eliminaron. Bueno, pero igual el pueblo de Honduras nunca dijo nada. Que ese es el problema, el no saber dónde están las cosas sustantivas en el país. ¿Qué resulta? Esa cátedra tenía que ver con la lectura de la Constitución, con la lectura y el conocimiento de los símbolos, como la bandera, como el escudo, todo lo que tenía que ver con lo ciudadano. Entonces, ¿por qué dejamos que nos quitaran esa cátedra? Por falta de conocimiento, y la Biblia dice que los pueblos perecen por falta de entendimiento. Dice, la Biblia es un libro también muy sabio, que orienta a la humanidad en términos de sociedad. Pero déjenme decirle un poquito de historia, de dónde viene todo este concepto, porque eso es bueno explicarlo. A ver, para comenzar, los derechos humanos son derechos basados en el derecho natural, ¿cierto? Del derecho natural pasamos al derecho positivo, o sea, al derecho escrito. En el derecho natural, todos los derechos nacen con el hombre. Entonces nos vamos a trasladar un poquito a la prehistoria, al hombre de la caverna. Cuando el hombre comenzó a salir de la caverna y a convivir en sociedad, en clanes, en tribus, y fue organizándose en familias, y luego en comunidades, y luego en estado. ¿Okay? Desde que el hombre nace ya con esos derechos. Son inalienables. El derecho a la vida, el derecho a pensar, el derecho a expresarse, el derecho a construir una familia, el derecho a participar en un patronato, en una junta, el derecho a ejercer el sufragio, que es el voto, el derecho a formar parte de los gobiernos, ya sean nacionales o locales. Todos esos derechos están contemplados en esta Constitución. Pero el origen de esto, ¿cuál es? Eso no vino por divinidad. Eso vino, primero, toda esa etapa de la prehistoria. Hubo un momento en el cual se constituyó mitos, y habían esas creencias en el agua, creencias en el bosque, creencias que se fueron anidando, pero fueron hombres los que determinaron esas creencias, con la finalidad para que era para los reinos que se instalaron en el mundo. Así aparece Mesopotamia, aparece Egipto, aparece todo el mundo antiguo. Y toda esa estructura de poder antigua tenía tres cosas bien determinadas. Primero, tenía un dios o dioses. Segundo, tenía un rey. Y tercero, tenía un militar. Tres figuras que hasta el día de hoy uno las puede observar en la vida contemporánea. Pero así comienza a estructurarse las sociedades y el poder. Les vamos a hablar del poder. Todo ese periodo fue grandísimo, larguísimo, hasta el siglo más o menos IV antes de Jesucristo, ya las sociedades tenían vastos sectores, y habían guerras, y habían conflictos, y todo era por el problema del poder. Eso era todo. Un poder religioso, un poder de un rey que gobernaba el resto de la población, y ahí se fue estructurando hasta llegar, digamos, abajo, con esos derechos que eran bastantes, digamos, propios del ser humano. Luego tenemos otro momento importante en la historia, que es los griegos. Los griegos van a ser los que van a estudiar toda la mitología,
y la van a trasladar a dos grandes conceptos, a la filosofía y la van a trasladar a la ciencia. Fíjese que todo lo que venimos desarrollando en la historia de la humanidad, llega un momento en que los filósofos, sobre todo los presocráticos, van a estudiar a profundidad y van a querer comenzar a darle cuerpo de conocimientos científicos en los griegos. Y van a desarrollar la filosofía como conocimiento, y todos los ciudadanos que han ido hacia la formación académica en secundaria y en superior saben que no hay manera de avanzar si usted no lleva las clases de filosofía, que son fundamentales para el conocimiento, para la razón, para la interrogante, la interrogación humana. Es decir, la filosofía tiene sus propias bondades, porque es conocimiento. El conocimiento solo puede traerse por la razón, y la filosofía es para eso. Entonces, ¿qué resulta? Pero no nos vamos a quedar en el tema filosófico, nos vamos a ir a algo más pragmático. Las primeros indicios de una forma de gobierno van a ser los griegos los que van a comenzar a determinar la polis y la ciudad. Y van a ser las primeras constituciones que existen y que ahí está la historia. Aristóteles va a ser el primer ciudadano de conocimiento que va a escribir una constitución para Grecia. Y va a escribir otras constituciones para fortalecer ese principio de forma de gobierno. Ese principio de forma de gobierno va a tener un elemento extraordinario que es el voto, que es tan antiguo como el hombre mismo, porque el voto no es más que una decisión en su mente y luego un ejercicio, ya sea, en ese momento los griegos usaban piedra, una piedra negra y una piedra blanca, para determinar si la decisión era correcta o a favor o en contra, y la depositaban en una cesta, contaban, y entonces el que salía electo era con ese procedimiento. Ese procedimiento hasta ahora tiene vigencia, solo que hoy el voto se decide en la mente, luego le dan una papeleta y luego le dan un lápiz y usted marca y dice, este es mi candidato. Eso que acabo de decir rápidamente son derechos humanos imposibles de renunciar a ellos. ¿Y por qué? Vamos a la otra parte. El origen de la democracia es griego. Los griegos van a decir el modelo democrático porque estaban cansados de tanta guerra en el antiguo mundo. O sea, no había manera, el mismo procedimiento. Entonces dijeron, no, vamos a crear demos kratos, demos poder y kratos son dos términos. A ver, doctor. Kratos, poder del pueblo. Hasta el día de hoy, ¿cuál es el poder de Honduras según esta constitución? No son grupos. Es el pueblo hondureño que tiene derecho de expresarse públicamente a quién quieren de presidente. No es el que se le ocurren a algunos grupos que creen que el mundo es de ellos. No, pero es el pueblo hondureño. En lo que usted estaba contando lo de las piedras, solo me estaba imaginando lo que sucede acá en Honduras. Dije yo, ¿a qué bárbaro habrá cambiado el color de esas piedras de negro a blanco, de blanco a negro? siempre. Y claro, tiene derecho. Por lo que eso significa. No, lo que le quiero decir yo con el fraude que hacen estos bandidos. O sea, entonces, tenía alguien con la pintura ahí blanquita. En lo que estaba contando le echaba la pintura. Entonces, el tema del poder es tan interesantísimo que tenemos que fincarlo. Yo invito a toda la academia que discutamos ese tema si quieren. Y aquí tengo yo toda la documentación de base. Yo no puedo venir aquí digamos, a la fantasía. O sea, no se puede. En ciencia no se puede. Entonces, ¿qué pasa con este periodo? Se vuelve a caer el modelo y aparecen los imperios. Y van a colapsar la democracia, van a colapsar el derecho al voto, van a colapsar todas esas libertades que se
comenzaron a construir en la Grecia, y se va a crear el Imperio Romano. Es decir, nuevamente el hombre sigue siendo esclavizado por sus libertades y por sus democracias. Y ese periodo fue también letal. Obviamente se vio el Imperio Romano hasta el día de hoy, ahí están en la Italia europea, puede uno observar qué fue lo que pasó en ese periodo, el grande, largo periodo, hasta el siglo IV, desde el siglo I, después de Jesucristo. Ese proceso tenía las mismas características de los imperios asiáticos, del imperio Egipto, del imperio Mesopotamia, de los imperios antiguos. Volvemos a caer. Y luego, y con esto, con el cariño que me puede dispensar lo que son las creencias, 1000 años, cuando se juntó la política y la religión en el siglo IV, entonces hay una discusión entre el primer papa y el emperador y rey, y esa disputa duró bastante rato. Al final llegan acuerdos entre poder religioso y poder civil, vamos a ponerlo. Eso duró 1000 años. La historia ahí está, yo no, y con el cariño a la Iglesia Católica, para decirlo con mucha propiedad, no es que eso, voy a decir que eso fue mal, no, fueron 1000 años que la historia les permitió, por una razón, el origen del mundo religioso no es nuevo. Lo utilizaron los griegos, lo utilizaron los egipcios, es decir, no es nuevo el tema del poder con figuras. Entonces, ese periodo de 1000 años, los pueblos no tenían absolutamente nada, porque lo poco que consiguieron con los griegos se vino al piso. Pero luego, como todo en la vida, hay un periodo en la historia grandioso, el periodo del Renacimiento, el periodo del conocimiento científico. Se vuelve a recuperar en el periodo del Renacimiento, y van a ser hombres como Nicolás Maquiavelo, que va a comenzar a decir, en su momento, hay que separar la política de la moral. ¿Y eso qué quiere decir? En el fondo es que el tema religioso al tema religioso, y el tema político al tema político, que son los derechos del hombre como tal. Pero eso solo lo va a determinar la ciencia en el Renacimiento. El periodo del Renacimiento es tan interesante que uno puede, digamos, ver qué exactamente lo que estaba en juego. Conceptos como lo siguiente: había un modelo teocentrismo, todo alrededor de Dios, todo sin excepción. Entonces el Renacimiento va a discutir y va a decir, bueno, está bien, existan, pero necesitamos que exista también el antropocentrismo, todo alrededor del hombre. Podría ser que hubo mucha discusión alrededor de esos temas, y que creo que hasta el día de hoy esos temas son objeto de discusión en el mundo contemporáneo, pero el origen es eso. ¿Eso qué va a significar? Que la ciencia va a tener que lidiar con la filosofía de los griegos y con la ciencia del conocimiento, con todo lo que pasó en el Renacimiento, que no me voy a detener ahí, porque es como muy solo nos vamos a concentrar a esos derechos. Ahí se recuperan nuevamente los derechos y se vuelven a poner en boga y a luchar por eso. Y se va a llegar ya con historiadores como John Locke, que va a ser el padre de las libertades civiles, y va entonces a estructurar
cómo un gobierno civil va a recuperar esos derechos. No hay manera de construir un gobierno civil si no hay derechos. El derecho a elegir, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, todos los derechos los va a recuperar. Es decir, va a iniciar un proceso de descubrir esos derechos John Locke. Luego aparecen otros académicos que van a acompañar ese proceso, y que sin duda ese periodo también va a tener un largo proceso hasta llegar a la Revolución Francesa de 1789. Pero la Revolución Francesa va a tener como contraparte la lucha de los americanos, que es la Declaración de Derechos Americanos de 1776. ¿Por qué hago esta curva así como muy, muy rara? Porque en la Revolución Francesa va a aparecer un término que es central en la defensa de los derechos humanos ya en la vida contemporánea. En la Revolución Francesa se van a determinar y va a aparecer el derecho político constitucional hasta el día de hoy. Escúcheme bien, pueblo de Honduras, el derecho político constitucional arranca en la Revolución Francesa ya con la Declaración de las Libertades del Hombre. No estoy hablando yo afuera del contexto. Ahí están, revísenlo, vayan ahí a Google y ahí la primera declaración de las libertades se da con la Revolución Francesa. ¿Qué significa eso? El pleito no tanto era cómo se daba ese proceso, el pleito era la soberanía. ¿Por qué? Porque la soberanía estaba consignada solo al clero y al rey. El resto no tenía posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia? Y vean que voy a comentar eso. Los padres de la patria de Estados Unidos van a estudiar a profundidad el concepto de democracia griega y la van a mejorar. Eso quiere decir ciencia comparada, conocimiento comparado. Van a recuperar todo el conocimiento y lo van a perfeccionar ya en el contexto, digamos, del siglo XVII. Va a ser entonces los americanos. ¿Por qué? Acuérdese usted que Estados Unidos fue colonia de Inglaterra. Todas las colonias. ¿Y qué es la colonia? La conquista de los ingleses. Pero ¿qué pasa? Que esa conquista se dio por lo siguiente. Por esas posturas en Europa dogmáticas, fue saliendo mucha gente. ¿Por qué? Porque hubo, por ejemplo, la guerra de 80 años entre España y ¿cómo se llama? Los Países Bajos. 80 años. ¿Y cuál es el pleito? El poder. Luego 30 años en el resto del continente europeo. ¿Qué resulta? Que en el siglo XV, 1536, va a aparecer una figura que le va a dar contexto al Estado, que es la definición territorial, para desde entonces comenzar a darle cuerpo al origen del Estado. Se llama el Tratado de Westfalia, un pueblo de Alemania. Ahí se ponen de acuerdo todas las monarquías y se ponen de acuerdo para darle contexto constitucional a esta constitución, que es originaria, es producto de ese esfuerzo. No crean que esta constitución es tirada de los cabellos, no, tiene sentido toda la estructuración de la constitución hondureña. Entonces, ¿qué pasa? Al definir los territorios, era un elemento para el derecho constitucional. Y van a ser los americanos que van a comenzar a estructurarse de manera que, al crear ellos la primera constitución contemporánea, que es la de 1778, hasta el día de hoy, esa constitución solo tiene 7 artículos
y para que vea el pueblo de Honduras, miren, esta es la Constitución americana. Esta Constitución, miren, la guardo con cariño. ¿Por qué? Porque es la base de lo que aconteció en Francia. Esta es la base de las libertades. Y es una Constitución de 7 artículos, 7, inmodificable hasta el día de hoy. Lo que tiene son enmiendas. 27 enmiendas. Fundamentalmente las primeras 10 enmiendas son enmiendas basadas en la defensa de los derechos humanos del pueblo americano. Punto. Y sobre esa base, así se mueven los intereses en ese gran país. Con esa Constitución. Preguntémonos a los hondureños, ¿cuántas constituciones hemos tenido? 14. A ver, pero no me voy a detener ahí en las 14 constituciones. Voy a volver porque en un programa anterior hablé un poquito sobre eso. ¿Qué pasa con la Constitución hondureña? Obviamente los españoles, que son los que hacen conquista, Honduras y casi todo el continente americano está determinado por las normas y las reglas del juego de la monarquía española. Entonces, ¿qué resulta? Que en la Revolución Francesa, al abrirse las libertades, se fue regando en todo el planeta esas libertades. Y también llegaron brisas de esas libertades a nuestros pueblos, a Honduras, que es lo grandioso. Hasta que esos acontecimientos en Europa y en Francia, no es sostenible la Revolución Francesa. Pero sí quedó el legado, o sea, lo que hicieron ellos fue grandioso, porque es el origen de los derechos humanos pragmáticos. No porque no habían, los derechos humanos han existido, como dije al comienzo, desde el comienzo de la humanidad. Pero es ahí donde uno puede ver, en nuestra era, digamos, más contemporánea, que es donde se construyen esos derechos humanos en la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre en Francia. Pero obviamente, eso tiene que ver con Honduras, en la conquista. Claro, Honduras se iban desde Honduras se iban en barco 3 meses antes para ir a las convenciones a España, y solo tenía derecho un diputado de Guatemala. Después se fue ampliando un poquito más y ya permitían de las provincias, y Honduras ya fue incorporada ya como diputado, pero era un diputado electo por las clases pudientes en Honduras. No era que había votos, no, decían, el doctor Ronnie es de nuestra alcurnia, entonces el que va a ser de diputado. O sea, no es que a Honduras le regalaron ese proceso, no, eso fue un proceso. Y así fue yendo muchos hondureños a participar de los asuntos del poder en España. Pero resulta que Napoleón asume el liderazgo en Francia y tiene también un problema de conducta del poder. Ya se elige como emperador, pero sigue gobernando con las leyes que aprobó la Revolución Francesa, con algunos cambios, casi igual a Honduras, y logra entonces ser un modelo mixto, vamos a llamarlo, y nombra a su hermano rey de España y pone preso a los herederos. Y ese acto, ese hecho, que para los españoles y para los ingleses y no quieren ni saber, porque es parte de la historia, pero yo sí estoy en la obligación de explicarle al pueblo de Honduras porque es académica. Yo no tengo nada que ver, además soy muy admirador de los franceses y también de los españoles, pero la historia es esa. Entonces va a decir el hermano de Napoleón y va a someter a la aprobación de una constitución que es la Constitución de Cádiz. Y los historiadores saben eso, pero se lo han guardado. Eso hay que explicárselo al pueblo de Honduras, cómo se hace, por qué se hace y por qué llega esa constitución a Honduras. Mire usted,
Hay un conflicto de poder. Acuérdese usted, la capitanía en Trujillo, luego pasa el poder a Gracias por otro tiempo, y luego a Comayagua, y los intereses hacen que, pero los intereses no eran por los hondureños, eran por las minas que estaban aquí cerca, que tenían más presencia y más poder en términos las minas de San Juancito. Las minas de San Juancito son las que van a darle, digamos, sostén a que pasen la capital de Comayagua a Tegucigalpa. En ese trance, y otros amores por ahí. por supuesto, en ese trance aparece entonces un poder de la alcaldía, o alcalde mayor que le llamaban. Dice, bueno, pero aquí, ¿cómo hacemos para seguir gobernando esto? Estalla entonces todo ese esfuerzo de las independencias, como producto de la independencia de Estados Unidos y la independencia de Europa, y obviamente cae para Honduras el tema de la independencia, que ya vamos a tener el Día de la Independencia. Y mire usted, el Día de la Independencia, solo hago un paréntesis, es el Día de la Democracia, decretado por las Naciones Unidas. El 15 de septiembre se celebra con pompas. ¿Por qué? Pero la gente no sabe cuál es el significado de la independencia y la celebración del 15 de septiembre. Lo sabe porque hay que ir a marchar, porque va a tener un uniforme, va a haber bulla, bandas y todo eso. Es un entusiasmo, pero en el fondo, eso fue lo que nos quitaron en la escuela que teníamos nosotros, que era un poco para tener contexto qué significaba el tema de la celebración de la independencia de Honduras. Hasta el día de hoy no se daban cuenta qué significaba eso. Pues le pasó a los antiguos nuestros, con algún grado de información, digamos, medianamente conocía un poquito la historia. Pero ¿qué pasa? Esa Constitución de España fue jurada. La Constitución Bayona fue jurada en Tegucigalpa. Una Constitución española jurada en Tegucigalpa. Y los historiadores saben lo que estoy diciendo. El resto del pueblo de Honduras no lo sabe. Pero por eso se lo estoy diciendo. Que esa Constitución, ¿y sabe por qué? ¿Cuál es la razón del juramento de esa Constitución? Se lo voy a explicar. Nadie sabía cómo elegir, porque no estaba acostumbrado el pueblo. Por lo decía, don Juan es el jefe de aquí, y el que quería y el que no lo agarraban a palo. Así se elegía el poder aquí. Esa Constitución daba el procedimiento, la Constitución de Bayona. Si quieren, vayan, búsquenla. Y así lo quieren hacer en estas próximas elecciones, ¿no? A la brava. Y eso... Nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos ya vamos a hablar un poquito más sobre esta parte histórica, ya pero en la relación con lo que estamos pasando en Honduras. Totalmente. Vamos a la pausa en Unidos en Diálogo y ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, enterarse, profundizar de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estamos haciendo un abordaje histórico en relación a nuestra Constitución y en relación a los derechos fundamentales del ser humano. Para eso hemos estado con nuestro amigo y expositor del tema, el doctor Julio Cabrera. Muy bien, muchas gracias, doctor. Solo para cerrar el capítulo y caer con mucha franqueza. Entonces digo, se juró la Constitución de Bayona. ¿Por qué? Es la pregunta. Es porque no sabían cómo elegir. Esa Constitución ya establecía el procedimiento electoral. Es el artículo 36 de la Constitución, 36 y 37 por ahí. Pero ya dice cómo. Dice que, o sea, lo que dice la Constitución española dice que se reunirán en las parroquias los pueblos para elegir a un ciudadano que los represente. Entonces, las parroquias estaban dirigidas en ese momento de la historia por sacerdotes. Dice usted, eso ahí está la historia. Entonces el cura venía y convocaba. Dice, bueno, miren, necesitamos, ya hay
indicios de que queremos hacer una constitución y entonces vamos a elegir. Estaba el país dividido en 7 grandes regiones. Por eso solo 7 diputados los que se eligen. Entonces decía, el procedimiento es el siguiente. El cura venía y convocaba a la población. Okay. Decía, miren, vean qué persona es de su credibilidad. El cura ya sabía. Entonces decía, miren, ¿por qué no depositamos la confianza en don Juan? Es un hombre muy prudente, un hombre que viene a la iglesia, un hombre servicial. Pues, bueno, así inicia el poder político en Honduras. Así inicia el poder político en Honduras. ¿Por qué? Porque la base del poder político está en el pueblo, el que vota. Entonces solicitó el cura que levantaran la mano quienes estaban de acuerdo con esa nominación. Solo era una sola persona, juramentado y bendecido por el cura, ya le daba el manual, le decía, bueno, usted está facultado para que convoque al resto de la población para que elijan las juntas electorales del sector para elegir a un representante constituyente, uno. Ese fue el procedimiento. Y la constitución que se construyó es una constitución que se votó en Cedros, aquí, pueblo Francisco Morazán, aquí cerca. Habían disputas, querían que fuera también este pueblo donde está ahorita el problema, donde están los batallones, este municipio. Mateo. No, el municipio que está de... Lepaterique. Lepaterique. Entre Lepaterique y Cedros se disputaba a dónde se hacía el Congreso. El Congreso Constituyente. Ese Congreso Constituyente es el origen del derecho constitucional. A ver si me explico. El derecho hondureño es un derecho político. ¿Por qué? Porque fueron los 7 constituyentes que votaron una constitución. En esa constitución que aprobaron queda establecido el Poder Judicial. Entonces la pregunta es, y esto para los abogados, primero es el poder político, después el resto de la estructura del poder en el país. Obviamente, ya escrito en la primera constitución. Esa primera constitución tiene un valor histórico extraordinario hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Está firmada por el primer jefe de Estado de Choluteca, Dionisio de Herrera, y el primer secretario del gobierno, Francisco Morazán. ¿Qué significa esas dos figuras en el entorno de esta constitución? Esa constitución que se aprobó en Cedros, que es la matriz del derecho constitucional político de Honduras, es una constitución que recoge todas las libertades que se discutieron en Estados Unidos y en Francia. Hasta el día de hoy. No ha cambiado. Lo que han cambiado... Y que siguen plasmadas. En esta constitución. Por eso me interesaba que el pueblo de Honduras sepa el origen de las cosas. Ahora bien, nos vamos a lo más pragmático. Vean ustedes. ¿Y por qué algunos dicen que no sirve la constitución? Porque les interesa seguir en el mismo modelo antiguo. ¿Por qué? Porque yo le he comentado a usted que el sistema feudal en Honduras está vivito y coleando. No quieren que aparezca, es más, están luchando grupos para que el pueblo no vaya a determinar qué es lo que quiere. Se lo digo con cariño al pueblo de Honduras. Grupos reducidos, y casi lo dijo el otro día que estuve por acá, monárquicos, con pensamiento monárquico. De familias. De familias muy reducidas quieren hacer de este poder del Estado su propio feudo. Eso no está permitido por esta Constitución. Y por eso estoy diciendo que el pueblo de Honduras debe de leer tan siquiera lo que corresponde al proceso electoral. Nada más. Son como 4 artículos que tiene esta Constitución referencia al proceso electoral. Pero yo voy a decir un poquito más.
Miren lo que dice esta Constitución en su artículo, y por eso me interesa que lo leamos con tranquilidad. Artículo 15 de los tratados, y ya voy a explicar por qué. Honduras hace suyo los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universal. Democracia universal, dice la Constitución. Ojo con esto, que es un término, es una expresión lindísima, porque nos da fuerza a que estamos en una defensa de una democracia universal. Y eso se va a pelear en el mundo para que en Honduras haya democracia. No porque quiera, es porque esta Constitución manda. Un mandato de la Constitución. Es un mandato de la República de Honduras. En los tratados internacionales. Vea usted, voy a seguir leyendo. Todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. Y aquí termino. Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados, una vez entrada en vigor, forman parte del derecho interno. Ahí me quedo. Forma parte del derecho interno. Muy bien. ¿Qué significa eso? Miren, aquí traigo un documento que se llama Conociendo nuestros derechos humanos. Los derechos humanos, su protección internacional, en base a esta disposición. Y miren ustedes, voy a seguir compartiendo con ustedes aquí rápidamente. Miren. Dice esto. Decreto número 129 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la 9ª Conferencia Interamericana, Bogotá, Colombia, en 1948, la Gaceta número 18.837 del 23 de junio de 1949. Esta declaración, conforme a esta Constitución, es obligatorio que los gobernantes la cumplan, quieran o no quieran. Es la potestad del pueblo de Honduras, porque el pueblo de Honduras votó esta Constitución. Entonces hoy, conforme a esta disposición constitucional y esta primera declaración que la firmó Honduras, establece ya los procedimientos y los derechos. El derecho a organizarse en partidos políticos, el derecho a ejercer el voto, el derecho a un sistema de elección. Todo lo que le ha pasado al Consejo Nacional Electoral, doctor, todos están cometiendo delitos, conforme a esta declaración que Honduras tiene la obligación de cumplirla. Invito entonces yo a la autoridad a que se apegue a esta Constitución y a este tratado. Solo para poner un tratado. Es una lista de tratados que el Estado de Honduras ha ratificado. A ver, vamos a la segunda. Pero ahí hay unos que quieren obligar a que una de las concejales haga la declaratoria de las elecciones antes del tiempo y con la persona que ellos quieren declarar. Eso no se va a poder. Eso no se va a poder, doctor, ¿sabe por qué? No, pero hay un grupo de individuos que están arrinconando a esa concejal para que lo haga. Lo que pasa es que la concejal no puede violentar la Constitución de los tratados internacionales. Acuérdese, y a usted ahora que está diciendo ese término, por eso es que hay resistencia a que se aprueben las observaciones electorales. Dicho sea de paso, gracias a Dios que ya pasó las primeras 4 instituciones de peso, como son las Naciones Unidas, dice bien, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Centro Carter y otra organización que no me acuerdo.
¿Qué significa eso? Significa de que conforme a este instrumento que es un tratado internacional, Honduras no puede violentar esta disposición. Y si lo violenta, cometen delito. Y, ojo, los delitos de derechos humanos no prescriben, están ahí. ¿Qué va a pasar con los que se opongan a eso, violentando esa disposición, doctor? Por eso es que estoy yo aquí tratando de informarle al pueblo de Honduras por medio de su programa. Y miren, el segundo instrumento... ¿Qué es lo que le está pasando incluso al ciudadano sudamericano, que por eso lo tienen rodeado, por haber violado también este tipo de derechos, aparte de estar metido en el Tren de Aragua? Ahí está. Miren, el gran problema es que los políticos firman documentos y después quedan pensando de que esos documentos se entierran. Pero alguien los va a sacar como el día de hoy. Miren, les voy a leer esta otra disposición. Miren lo que dice. Decreto número 523, Convención Americana sobre Derechos Humanos. Mire, la primera era sobre los derechos y deberes del hombre, sobre los derechos y deberes del hombre. Y esta es Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Entró en vigor el 18 de julio de 1978, la Gaceta 22.287 del 1 de septiembre de 1977. ¿Qué significa esto? Significa entonces que conforme a esta Constitución le da cabida a estas dos convenciones que son de carácter internacional. Y mire usted, y aquí me quedo para no confundir más con papeles a la gente. Mire lo que le voy a compartir. 1945, Honduras hace parte de la creación de la Organización de las Naciones Unidas en San Francisco. Ese decreto, ahí está la fecha cuando lo firmó Honduras. Y está la fecha cuando Honduras ratifica el decreto. Estamos obligados a respetar también a las Naciones Unidas como Naciones Unidas. No lo digo yo, lo dice esta Constitución. Segundo instrumento, la Organización de Estados Americanos, que ya se lo expliqué. En el 48, en Colombia, se firma también otro decreto de creación para el sistema interamericano, o sea, para el continente americano. La primera es para el nivel mundial y la segunda es para el continente americano. Honduras firma ese decreto, ese tratado internacional, y lo ratifica. ¿Qué quiere decir una vez que está ratificado, como dice esta Constitución? Que lo acepta. Que lo acepta, que es obligación de cumplimiento. No se hagan los babosos, que eso lo sabe el pueblo. Yo soy hombre del pueblo. El pueblo hondureño tiene suficiente fuerza como para levantar expresiones y aterrar esos grupos que son muy minoritarios, con el acompañamiento internacional. No se equivoquen. Honduras... El pueblo de Honduras, si demanda a su pueblo a que hayan elecciones limpias y transparentes, van a haber elecciones limpias y transparentes. Por eso está llamando, y vea, mire, quisieron hacerle la vida y cuadros a las iglesias. Le han hecho de vida y cuadros, pero eso no hay que asustarse. Honduras ha venido siendo, digamos, golpeada hace 500 años. 300 de conquista y 250 de derecho constitucional. Son 500 años que han venido jorobándole la conciencia al pueblo de Honduras. El pueblo tiene derecho, dice esta Constitución. El pueblo tiene derecho a protesta. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Miren, no, yo creo que... Esa unión de las iglesias, no sé usted si, que le encanta la lectura, ha encontrado en algún lugar
que en alguna parte del mundo las dos iglesias, católica y evangélica, se han unido. Porque yo he buscado y no he encontrado ninguna. No existe, es el único. Ni en Honduras, ni en ninguna parte del mundo. Y es primera vez y sucede en Honduras históricamente. Y la pregunta es ¿por qué? Porque los errores de un grupo pequeño hace que la gente tenga espontáneamente una decisión. Miren, los errores que se cometen en contra del pueblo se les revierte. Yo les aconsejo a ciertos grupos que reflexionen. ¿Cree usted que tengan la capacidad de reflexionar esos grupos diciéndoles esto cuando siempre han tenido el deseo y el han trastocado todo en el país siempre? Bueno, yo creo que el primer elemento de eso, y eso hay que expresarlo, se necesita toda una campaña para que el pueblo de Honduras sepa defender sus derechos. Tampoco es que esos derechos, si usted no hace presencia. Porque un grupo de ciudadanos incluso fue a la OEA a poner al tanto y en conocimiento a la OEA de lo que estaba sucediendo en el país. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice aquí que les leí yo que es la defensa de la democracia universal? Tenía derecho el grupo de ciudadanos de solicitarle a la OEA la intervención con la Carta Democrática Interamericana, que es un instrumento y que gracias porque me dio elemento. ¿Cómo se aprueba la Carta Democrática Interamericana? El continente americano ha venido creando lo que se llama las cumbres de jefes de Estado y de gobierno, que dicho sea de paso, usted, con su servidor, participamos en la preparación en la 9ª cumbre de las Américas que se celebró en Estados Unidos. Porque debo decirle con propiedad, la sociedad civil es todo lo que no es expresión de gobierno. Esa es la sociedad civil. Este canal y usted, como dirigente, usted es un defensor de derechos humanos. Eso deben de saberlo cualquier persona que quiera atropellar las libertades. Solo vamos a considerar en el sentido de que no se puede ir en la perversidad solo por las expresiones. Ya esta Constitución y estos instrumentos internacionales le da defensa a toda la prensa del país a expresarse libremente. Y el que no entienda eso, yo los invito a que lean lo que dice la Constitución y lo que dicen los tratados internacionales. Todas las familias, todas, sin excepción, les invito a que nos ilustremos. ¿Por qué razón? Bueno, el errar es humano y rectificar es mucho más agradable. Y en este momento preciso que se unió la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica y que conforman entre el 95 al 98% de la población. Sus palabras finales, porque ya llegamos al final. En primer lugar, expresar de que ha sido extraordinariamente importante dialogar con el pueblo de Honduras. Expresar también de que la observación internacional va a estar en los ojos en Honduras, le guste o no le guste a los grupos interesados en seguir en su propio mundo. No se equivoquen. Este es un país compuesto por 10 millones de hondureños, más 2 millones que están también afuera del país por circunstancias especiales. Y solo quiero decir claramente, no nos confundamos. Yo creo que aquí a la elección, ya el pueblo de Honduras ya determinó qué es lo que va a decidir en las urnas. Ahora bien, no se equivoquen tampoco, porque el mundo es global y está diseñado para la defensa también global. Todo lo que significa sistemas cibernéticos, no se equivoquen, que también hay instrumentos para revertir toda la perversidad que eventualmente puedan estar pensando en que el proceso lo van a poder manipular. No se equivoquen. Honduras tiene relaciones internacionales que ni idea tienen los que quieren hacer perversidad. En eso van a tener a la sociedad civil de frente. De hecho, está de frente discutiendo cosas. Y espero entonces a la sensatez, todos los grupos, todos sin excepción, tenemos que aprender a convivir los hondureños civilizadamente. Y eso no es porque yo quiera, sino porque es una necesidad.
la convivencia humana y social es una demanda del pueblo de Honduras. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias a usted, recordándole que para nosotros, Unidos en Diálogo, aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros, los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.